Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fanático de las noticias del mundo del espectáculo, de las historias que nos dejan con la boca abierta y de los giros inesperados, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los medios, una situación que involucra a uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a hablar de un verdadero lío millonario y de las razones que están detrás de todo esto. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas historias fascinantes que compartir. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha puesto a todos a hablar es la supuesta demanda millonaria que recae sobre Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Millonaria. Y cuando decimos millonaria, nos referimos a cifras que marean, que hacen pensar en grandes sumas de dinero que podrían cambiar la trayectoria de cualquier persona, incluso de una estrella consolidada. Pero, ¿qué hay detrás de este lío? ¿Quién está demandando a Kerem y, lo más importante, por qué? Estas son las preguntas que nos hemos estado haciendo, y hoy intentaremos desgranar los detalles que han ido saliendo a la luz. Para empezar, es crucial entender el contexto. Kerem Bürsin se ha convertido en un nombre reconocido no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, gracias a su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su participación en producciones que han cautivado a audiencias globales. El impacto de su fama trae consigo, como es natural, una serie de proyectos, contratos, acuerdos comerciales y, en general, una vida pública muy activa. Y es precisamente en este entramado donde, a veces, surgen los conflictos. Según los informes que hemos podido recopilar y analizar, la demanda en cuestión no parece ser una disputa menor. Se habla de cantidades sustanciales, y esto nos lleva a pensar que el origen del conflicto podría ser algo significativo, quizás relacionado con algún proyecto pasado, un contrato incumplido o incluso algún tipo de desacuerdo profesional que ha escalado a instancias legales. En el mundo del entretenimiento, las colaboraciones son constantes, y a veces, las diferencias creativas o de negocios pueden llevar a situaciones complejas. Una de las razones que se barajan, y que ha generado mucho debate, está vinculada a ciertos proyectos en los que Kerem ha participado o de los que se esperaba su involucramiento. A veces la ambición de ciertos proyectos, la magnitud de las inversiones o incluso las expectativas de retorno financiero pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que surjan desacuerdos. Imaginen un proyecto cinematográfico o televisivo de gran envergadura, con inversiones millonarias. Si algo sale mal, si los resultados no son los esperados, o si hay un incumplimiento de alguna cláusula contractual, las consecuencias pueden ser devastadoras y las disputas legales inevitables. Otro aspecto que se ha sugerido en algunos círculos es la posibilidad de que esta demanda tenga que ver con acuerdos de imagen o representación. En la actualidad, las estrellas como Kerem son embajadores de marcas importantes, y cualquier malentendido o incumplimiento en estos acuerdos puede derivar en litigios. A veces las cláusulas de exclusividad, las condiciones de publicidad o incluso la reputación de la marca pueden verse afectadas, lo que lleva a acciones legales para salvaguardar los intereses de las partes. Además, no podemos descartar la posibilidad de que esta situación tenga un trasfondo más personal, aunque esto es, por ahora, pura especulación. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales pueden volverse complejas, y los desacuerdos no siempre son puramente financieros. Sin embargo, dado el carácter millonario de la demanda, es más probable que estemos ante una disputa de índole contractual o comercial. Lo que sí es cierto es que este tipo de noticias, por muy delicadas que sean, nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de los acuerdos y la importancia de la transparencia y la comunicación en las relaciones profesionales, especialmente cuando hay grandes sumas de dinero y reputaciones en juego. El mundo del entretenimiento es fascinante, pero también puede ser despiadado, y las estrellas, a pesar de su fama y fortuna, no están exentas de enfrentar situaciones adversas. Hemos visto cómo casos similares han afectado a otras celebridades en el pasado, y es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, hay personas tomando decisiones, firmando contratos y, en ocasiones, lidiando con las consecuencias. La vida de una figura pública no es un camino de rosas constante, y los desafíos legales pueden surgir en cualquier momento independientemente de la trayectoria o el éxito alcanzado. Ahora,
Vamos a intentar profundizar un poco más en las posibles razones específicas, basándonos en lo que se ha ventilado en la prensa. Se habla, por ejemplo, de un posible conflicto con una antigua agencia de representación o con algún socio comercial con el que Kerem haya tenido tratos en el pasado. A veces las rupturas profesionales, ya sean por desacuerdos en la estrategia, por diferencias en la distribución de beneficios o por simplemente querer tomar rumbos diferentes, pueden terminar en los tribunales si no se alcanzan acuerdos amistosos. También se ha mencionado la posibilidad de que la demanda esté relacionada con algún proyecto específico, quizás una serie o una película que no llegó a buen puerto o que generó pérdidas significativas. En estos casos, las partes involucradas, especialmente los inversores o productores, podrían buscar responsables para recuperar parte de su inversión. Y si Kerem era una figura clave en ese proyecto, su nombre podría verse involucrado en la disputa. Es importante recalcar que hasta el momento, no se han revelado todos los detalles de la demanda ni la identidad exacta de la persona o entidad que está demandando a Kerem Bürsin. La información que circula es en gran medida a través de filtraciones, rumores y análisis de la prensa especializada. Esto, por supuesto, genera aún más especulación y expectación. Sin embargo, la magnitud de la suma mencionada nos hace pensar que no estamos ante un simple desacuerdo de poca monta. Estamos hablando de un litigio que podría tener implicaciones financieras importantes para Kerem Bürsin. Es una situación que sin duda pondrá a prueba su capacidad para gestionar crisis y que seguramente requerirá una defensa legal sólida. ¿Cómo puede afectar esto a su carrera? Pues las demandas legales, independientemente de su resultado, pueden tener un impacto en la imagen pública de una celebridad. Aunque se trate de un asunto legal que no tenga que ver directamente con su ética profesional, la noticia en sí misma puede generar dudas o crear una percepción negativa en parte del público. Es por eso que la forma en que se maneje esta situación será crucial para Kerem. Por otro lado, es fundamental recordar que hasta que no haya una resolución judicial o una declaración oficial por parte de Kerem o sus representantes, todo lo que se discute son hipótesis. Tenemos que ser prudentes y no sacar conclusiones precipitadas. Es posible que Kerem Bürsin tenga una defensa sólida y que las razones detrás de la demanda no sean tan graves como parecen o que simplemente se trate de un malentendido que se resolverá de manera favorable para él. Hemos estado siguiendo de cerca cualquier desarrollo en este caso, y les prometemos que si surgen nuevas informaciones relevantes, se las haremos llegar de inmediato. Es una historia que sigue desarrollándose, y en el mundo del entretenimiento, los giros inesperados son pan de cada día. Este tipo de situaciones nos recuerdan también lo compleja que puede ser la industria del entretenimiento. Los contratos son intrincados, las relaciones comerciales pueden ser volátiles y, cuando el dinero está involucrado, las cosas pueden ponerse muy serias. Para una figura pública como Kerem Bürsin, con una agenda apretada y una gran cantidad de proyectos en marcha, enfrentar una demanda millonaria debe ser una fuente de gran estrés y preocupación. Además, la presión mediática en estos casos es enorme. Las redes sociales y los medios de comunicación están siempre a la caza de la próxima gran noticia, y una demanda millonaria contra una estrella de la talla de Kerem Bürsin es, sin duda, material de primera plana. Esto significa que su vida personal y profesional estará bajo un escrutinio aún mayor en los próximos días y semanas. Pensando en las posibles razones, ¿podría tratarse de algún conflicto relacionado con los derechos de autor de alguna canción o música utilizada en sus proyectos? ¿O quizás un desacuerdo sobre la participación en los beneficios de alguna empresa o marca que él haya cofundado o en la que haya invertido? Las posibilidades son muchas y, en ausencia de información concreta, solo podemos especular. Lo que sí podemos inferir es que esta demanda, de ser cierta y de tener las implicaciones económicas que se sugieren, podría ser un verdadero golpe para Kerem Bürsin. Pero también es una oportunidad para demostrar su resiliencia y su capacidad para superar obstáculos. Después de todo, las estrellas de Hollywood y del mundo entero han enfrentado situaciones similares y han salido adelante, a menudo fortalecidas. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos discutido hoy. Hemos hablado de la supuesta demanda millonaria que enfrenta Kerem Bürsin. Hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de esta situación, incluyendo disputas contractuales, acuerdos comerciales, proyectos pasados y la complejidad inherente a la industria del entretenimiento. Hemos destacado que hasta el momento la información es limitada y se basa en rumores y filtraciones, por lo que debemos ser cautelosos con las conclusiones.
Y hemos reflexionado sobre el posible impacto que esto podría tener en su carrera y su imagen pública. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Sabemos que son noticias intrigantes y a veces un poco delicadas, pero creemos que es importante estar informados sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a figuras tan relevantes como Kerem Bürsin. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre las razones de la demanda? ¿Creen que esto afectará su carrera? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante e informativo o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin o que disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les pido una vez más que se suscriban al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.